ese camino que nos lleva a la presencia del Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. No queremos perder tiempo. El tiempo es un don precioso que nos da Dios y queremos usarlo bien para su gloria y para nuestro crecimiento. Me gustaría que fuéramos al libro del Antiguo Testamento que se llama Deuteronomio, capítulo 11, versículos 22 hasta el 32. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 22 hasta el 32. ¿Lo tenéis? Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 22 hasta el 32. Pues la palabra del Señor dice así: si vosotros obedecéis todos estos mandamientos que os doy, y amáis al Señor vuestro Dios, y seguís por todos sus caminos, y le sois fieles, entonces el Señor expulsará de vuestro territorio a todas estas naciones. Así podréis desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar donde plantéis el pie será vuestro. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte del Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá haceros frente, porque donde quiera que vayáis, el Señor vuestro Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante vosotros, como os ha prometido. Hoy os doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecéis los mandamientos que yo, el Señor vuestro Dios, hoy os mando obedecer. Maldición si desobedecéis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartáis del camino que hoy os mando seguir, y os vais tras otros dioses extraños que jamás habéis conocido. Cuando el Señor vuestro Dios os haya hecho entrar en la tierra que vais a poseer, vosotros bendeciréis el monte de Gerizim y maldeciréis el monte de Baal. Esos montes están al otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos, que viven en el Arabá, en la vecindad de Gilgal, junto a las encinas de Moré. Vosotros estáis a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra que os da el Señor vuestro Dios. Cuando la hayáis tomado y ya estéis viviendo allí, cuidad de obedecer todos los preceptos y las normas que hoy os mando. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento para orar. Vamos a pedir al Señor que abra nuestros corazones y que esta palabra pueda ser una palabra de bendición para nosotros. Bendito Señor, Padre nuestro, Dios eterno, queremos ponernos delante de ti. Señor, reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, que has tratado con nuestra vida, no solo creándola, sino también salvándola. Señor, eres el Dios que está a nuestro lado en este momento, dirigiéndonos en el camino que nos has puesto delante. Suplicamos de todo corazón que esta palabra pueda ser impactante para nuestra vida y que nos cambie, Señor, para hacernos exactamente lo que tú quieres que seamos. Señor, dirige este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando el domingo pasado terminé de predicar, pensaba que la predicación estaba terminada. Si alguno la recuerda, y si no, creo que pronto la publicarán en YouTube. Pensaba que era una predicación que acababa en sí misma, pero luego me di cuenta que no, que necesitaba seguir por el mismo camino por donde estaba predicando en ese día. Para los que saben un poco de homilética, la proposición de aquel mensaje era muy sencilla y decía más o menos, en fin, la proposición es como un resumen, ¿vale? Dios te puede usar para conquistar el mundo a pesar de tu sencillez. De hecho, a Dios le gusta hacerlo así.
El domingo pasado todo el sermón rondaba alrededor de esa simple frase, de esa simple oración. Dios te puede usar para conquistar el mundo, a pesar de que tú seas débil, a pesar de que tú no tengas fuerza. A pesar de todo eso, Dios puede usarte, porque Dios se goza de usar a las personas que se sienten así. Pero durante la semana, cuando empecé a preparar, cuando empecé a orar, cuando empecé a buscar respuestas para lo que quería compartir con vosotros hoy, la verdad es que me di cuenta que esa era solamente una cara de la moneda, era una parte del mensaje que el Señor quería darnos. De hecho, esa era como si dijéramos la parte de Dios. Dios quiere tomarnos como somos, quiere trabajar en nuestras vidas, quiere usarnos y quiere bendecirnos, y además es que puede hacerlo, ¿vale? Pero esa era solamente una parte de esa gran verdad que estaba diciendo. La otra parte era la parte nuestra, la que a nosotros nos toca, ¿vale? Y por eso, cuando me puse a pensar sobre nosotros, sobre lo que nosotros somos, sobre lo que nosotros tenemos, sobre lo que nosotros debemos decidir, me di cuenta que estaba hablando en realidad de esas bendiciones en las cuales nosotros nos movemos y hacemos que nuestra vida sea impactante para los que hay a nuestro alrededor. Y por eso, como hacía poco que había estado estudiando y enseñando sobre la toma de la tierra prometida, me vino al pensamiento eso, la tierra prometida. La tierra prometida que Dios aseguró al pueblo de Israel era una tierra de la cual siempre se habla de esta manera. Es la tierra que yo te doy, pero tú debes ir a tomarla. Y claro, esto, si no lo explicas bien, parece un contrasentido. Si te la da, ¿por qué trabajar por ella? Si ya es una tierra que Dios te ha dado, ¿por qué tienes que pelear? ¿Por qué tienes que conquistarla? ¿No sería suficiente ir y decirle a los cananeos: anda, bonitos, iros, que el Señor me ha dado esta tierra? Y eso es a veces lo que pensamos que podría ser, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el estudio de todo lo que tiene que ver con Pentateuco, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, incluso Jueces, nos damos cuenta que Dios ya les dio esa tierra, pero sin embargo tenían que trabajar duramente para conquistarla. No todo era trabajo de Dios. También había trabajo de hombres. Igual que el tomarnos y hacernos de impacto y de bendición al mundo es algo que va a hacer Dios, pero exige de nosotros un esfuerzo y un trabajo. La tierra prometida, por tanto, es una buena imagen de esto, de lo que estoy hablando, de las bendiciones que los creyentes vamos a disfrutar para después tocar a los demás, que son una vida de trabajo, de esfuerzo, de éxito, de prosperidad, entendedme de lo que estoy hablando, de vida, de victoria, de fruto, que es algo que Dios nos da, pero es algo en lo que nosotros tenemos que esforzarnos. Y dejadme que me explique. Dios ha derramado todo tipo de bendiciones sobre su pueblo. Él ha hecho su trabajo. Dios nos ha bendecido de una forma maravillosa. Y estar cerca de Dios es lo máximo que un hombre o que una mujer ha podido experimentar. Dios ha preparado para nosotros maravillosas bendiciones. Y esas bendiciones son de una cierta naturaleza. Es decir, la bendición de Dios para su pueblo es de tres formas. Están las bendiciones instantáneas. Son las que vienen a nosotros en el momento de nuestra conversión.
Cuando nosotros, por fin, como Él nos ha contado, escuchamos la palabra, impacta nuestro corazón, lo abre completamente y nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, algo ocurre instantáneamente, en ese mismo momento. El perdón de nuestros pecados, todos nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. En ese momento somos limpiados. En ese momento somos justificados delante de Dios. Todo lo que era nuestra vieja manera de vivir nos convertía en enemigos de Dios, porque nos habíamos apartado de Dios cuando cometíamos todos esos pecados. Y en el momento de nuestra conversión fuimos justificados, hechos justos, una vez más, no por nosotros mismos, sino por la sangre de Cristo. Nuestra alma fue regenerada, que no es lo mismo que santificada. Fue cambiada de ser un alma que estaba siempre en constante pelea y en constante vida de pecado, se convirtió en una vida de santidad, porque fuimos apartados del mundo y fuimos colocados en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa más, en ese momento pasamos a ser hijos de Dios. El momento en que nos convertimos de una forma instantánea, por pura decisión divina, en ese mismo momento fuimos hechos hijos de Dios y por tanto miembros de la familia. Ya no éramos enemigos, ahora éramos hijos de Dios, éramos familia de Dios. Eso es la primera de las bendiciones, una bendición instantánea, algo que ocurre a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que decide seguir al Señor. Eso ocurre ahí, ya. No se vuelve a producir porque eso es algo que se produce en ese momento. Y es una bendición que disfruta todo aquel hombre, toda aquella mujer que de todo corazón se arrepiente por sus pecados e invita a Jesucristo a entrar a formar parte de su vida. Es lo que yo he llamado, por decirlo de alguna manera, las bendiciones instantáneas. Hay una segunda clase de bendiciones, que son las de la herencia espiritual. Son bendiciones que tenemos aseguradas, pero que algún día las disfrutaremos. Es lo que dicen los teólogos, el ya, pero todavía no. Ya están ahí, ya están prometidas, ya están conseguidas, pero todavía no son disfrutadas, lo que otros llaman la salvación realizada. Nuestra herencia espiritual, ¿en qué consiste esto? Esto es algo que disfrutaremos en el momento o bien de nuestra muerte o en el momento de la segunda venida. La perfección total de nuestras almas, sabemos que cada uno de los que estamos aquí estamos batallando constantemente con nuestra forma de ser, con nuestra carne, con nuestro carácter, con nuestra forma de actuar, con vicios, con pecados, y estamos peleando y a veces ganamos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros ganamos constantemente, o cuando nos despistamos damos un traspiés y nos caemos. Pero cuando llegue el momento, la herencia maravillosa que nuestro Señor Jesucristo ha conseguido en la cruz para nosotros y por medio de su resurrección será que seremos transformados en una perfección completa. Habrá una total restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas y estaremos cara a cara contemplando a nuestro Señor Jesucristo allí en el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Esa es una bendición que ya está otorgada, aunque todavía no estemos disfrutando. Nuestros cuerpos serán glorificados, seguramente nos ocurrirá algo parecido a lo que al Señor Jesucristo le ocurrió en el momento de la resurrección, y dormiremos aquí y despertaremos en el reino de los cielos. Hermanos, eso es precioso. Ya es vuestro, hijos de Dios. Hijos de Dios, hijas de Dios. Eso ya es vuestro. Eso Dios lo ha ganado por medio de Jesucristo para vosotros y está esperando. Eso es herencia. No lo pidáis, porque ya ha sido concedido y llegará en el momento adecuado. Estaréis algún día en la presencia del Señor. Por tanto, ya lo disfrutaremos.
cuando llegue. Pero hay una tercera parte, hay un tercer tipo de bendiciones, que es lo que yo he llamado las bendiciones de la vida diaria. Y esas bendiciones son diferentes a las anteriores, porque aunque ya nos han sido concedidas, nosotros tenemos que ganárnoslas, tenemos que trabajar por ellas. La salvación no hay que trabajar por ella, simplemente hay que aceptarla y entonces la disfrutas. Pero Dios ha querido que en nuestra vida diaria haya una serie de cosas que nos han sido ya nos han sido concedidas, pero al alcanzarlas y en disfrutarlas está en nuestro esfuerzo personal, está en nuestra decisión diaria, está en los pasos de perseverancia que demos cada día. Y por eso yo pensaba mucho en el tema de la tierra prometida. Ya les era concedida, ya era propiedad de Israel, pero tenían que pasar y tomar esa tierra. Tenían que entrar y darse de golpes con los cananeos, con los fereceos, con los jebuseos y no sé cuántos eos más, ¿verdad? Eso es lo que tenían que hacer. La tierra ya era suya, pero tenían que entrar a liberarla. Y esa es la última de las bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones de la vida diaria? Pues liberación de cadenas de pecado. ¿Hay una cadena en tu vida? Que sepas que Dios tiene a tu disposición lo que necesitas para romperla y para liberarte de esa cadena de pecado. La liberación del poder de la carne sobre tu vida. Tienes poder, tienes fuerza para superar las tentaciones, aunque no te lo creas. Es así. El ser llenos del Espíritu Santo, como decíamos esta mañana, en Efesios nos dice con toda claridad que el Espíritu Santo es el sello que se nos pone cuando nos convertimos a Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo está con nosotros desde el mismo momento en el que nos convertimos, ¿vale? Pero cada día tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y eso está a tu altura. Está en lo que tú decidas, en lo que tú buscas, en lo que tú busques. Bendiciones de diarias es una vida llena de fruto espiritual, porque tú te esfuerzas en trabajar, en buscar, en predicar. Esas son bendiciones de la vida diaria. La reforma de nuestro carácter cristiano, no dejamos que el diablo nos engañe, conocemos nuestros defectos y peleamos una y otra vez para que podamos superar esos defectos y esas debilidades que hay en nuestra vida. Esas son bendiciones por las que sí hay que pedir, por las que sí hay que buscar. Hay que pelear para alcanzar esas bendiciones. La salvación no, solo tienes que recibirla. Y la reforma completa de tu vida solo tienes que esperarla. Pero cada día tienes que conquistar la victoria en Jesús. La tierra prometida, como digo, es un buen ejemplo. Era suya, pero tenían que conquistarla. Y hay cosas en tu vida que tienes que conquistar. Tienes que buscarlas. Tienes que llegar y tomar posesión de ellas. Hay un versículo de los que hemos leído que me resulta muy interesante. Es el versículo 24, creo que está preparado para poner. Dice, todo lugar donde plantéis el pie será vuestro. Mirad, este versículo ha sido tratado una y otra vez, ha sido constantemente citado desde los púlpitos cristianos, ¿vale? Y sin darnos cuenta hemos llegado a tener un poco de confusión sobre esto, ¿vale? Y hemos, desde nuestros púlpitos, a veces hemos dicho, esta tierra es nuestra porque la estamos pisando aquí, y porque estamos aquí es nuestra, y nosotros somos los dueños de esta tierra, pero no hemos hecho nada para tomarla, ¿vale? Hemos dicho, por donde vayáis, estáis ahí y podéis conquistar la tierra. Y pensábamos que por el mero hecho de estar ahí ya estaba. Pero ¿sabes? No es eso lo que está diciendo el Señor cuando le habla a Moisés de esta manera. ¿Qué quiere decir todo lugar donde plantéis el pie será vuestro? Quiere decir allá donde lleguéis,
allá donde viváis, allá donde montéis vuestras casas, allá donde peleéis contra el enemigo, allá donde limpiéis las hierbas malas que impiden una buena cosecha, allá donde estéis, la tierra que améis, la tierra por la que lloréis, esa tierra donde se plantará vuestro pie, donde se plantará vuestra vida, será la tierra que Dios os dará, porque ya os la ha dado, pero la estaréis consiguiendo. Mirad, no es algo sencillo conseguir esto. Alcanzar estas bendiciones de santidad diaria, alcanzar las bendiciones de liberación de las cadenas del pecado y de la carne, alcanzar la bendición de ser cada día lleno del Espíritu Santo, es algo por lo que hay que trabajar, por lo que hay que pelear. Y entonces es cuando lo que decíamos el domingo pasado adquiere todo su sentido, adquiere toda su realidad. Permitidme que lo lea de nuevo. 1 Corintios 1, 26 al 28. Hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. No sois muchos de vosotros sabios, según criterios meramente humanos. Ni sois muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. Pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Nuestro caso es exactamente el mismo. El creyente no es fuerte ni para conquistar la tierra, ni para alcanzar bendiciones como ser lleno del Espíritu Santo o liberarnos de las cadenas del pecado. No hay fuerza, pero Dios ya nos lo ha concedido y nosotros tenemos que pelear. Tenemos que usar las batallas para seguir adelante, para perseverar y para rechazar todos los embates del enemigo. Es algo que Dios nos ha hecho, pero hay unas herramientas que Dios nos da y son armas poderosas, poderosas para la victoria. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, y así destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que someta a Cristo. Está hablando de las armas que conocemos bien, está hablando de la oración, está hablando del testimonio, está hablando de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, está hablando de la asistencia a la iglesia, está hablando del servicio en la iglesia, está hablando del ayuno, está hablando del esfuerzo duro cada día para decidir por el Señor. Son cosas para las que nos tenemos que esforzar y en las que tenemos que pelear. Y entonces alcanzaremos las bendiciones que tanto estás pidiendo. En esa lucha yo me he dado cuenta de algunas cosas, de algunos principios fundamentales para alcanzar las bendiciones. Y estos principios no son tanto herramientas, son realidades que deberíamos descubrir cuando queremos alcanzar las bendiciones. ¿Quieres alcanzar esas bendiciones? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo cada día? ¿Quieres tener victoria sobre el pecado, sobre las cadenas que te atan? Pues tienes que comprender algunas cosas muy especialmente. No tendrás más que lo que estés persiguiendo. Dios nos lo ofrece todo. Hay una mesa puesta delante de nosotros. Está ahí. Solo tienes que ir y tomarlo. ¿Quieres victoria contra el enemigo? ¿Quieres victoria contra la carne y contra el pecado? Hay algo que te va a ayudar. Pero tú tienes que perseguirlo. Algo tienes que hacer. Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla. Haz tuya la vida eterna, a la cual fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos.
solamente alcanzaremos aquello por lo que peleemos. Y si no peleas, no tendrás nada de eso. ¿Entiendes? Depende de ti, depende de tu esfuerzo. La tierra ya era de Israel, pero tuvieron que ponerse el traje de combate, tuvieron que coger las armas y tuvieron que entrar en aquella tierra y pelear. Si no tienes ganas de pelear por ser lleno del Espíritu Santo, nunca serás lleno del Espíritu Santo. Es así de sencillo. Si tú esperas que por una oración ocasional tú vas a ser el gran siervo de Dios tal al que todos miren, te equivocas. Si tú quieres seguir al Señor pero eres incapaz de venir a la iglesia o de leer la Biblia, eres incapaz de comprometerte con cualquier cosa, no lo tendrás. No lo tendrás. Solo conseguirás esas bendiciones de Dios de las que te estoy hablando cuando tú pongas de tu parte y te esfuerces por perseguirlas. Y cuando las persigas, entonces te darás cuenta que Dios te las ha dado y tú has colaborado en que Dios te las dé. Aunque es verdad, y esto es lo segundo que quiero decirte, que hay algunas bendiciones que son especialmente difíciles de conseguir. Es verdad. Pero es que lo verdaderamente bueno es difícil de conseguir. Hay algunas cosas que Dios te va a dar así, instantáneamente. Como hemos estado diciendo, la salvación es algo que Dios te da instantáneamente. De hecho, tú no tienes que colaborar, tú solo lo tienes que recibir. Pero el ser santo, o mejor dicho, el santificarte, es algo por lo que tienes que estar pidiendo cada día. Y tendrás que estar pidiendo cada día del resto de tu vida. Es así. Si pudiéramos hacer algo por ser santos y perfectos con un culto especial, seguro que todos asistiríamos allí, ¿verdad? ¿Sabéis? Yo siempre he dicho, si me pudiera tomar una pastilla y saber inglés, farmacia de guardia, ¿dónde estás? Yo voy y me tomo la pastilla del inglés y ya está, ya hablo. How are you? Es así, ¿no? Pero no es así, nada es así. Y menos en la vida espiritual. Porque Dios quiere que tú te esfuerces. Quiere que te esfuerces. Y hay momentos en los que hay que pelear batallas duras. Y hay que orar mucho tiempo para ser lleno, para vivir en santidad. Hay que estar peleando con la carne constantemente para mantenernos en pureza. Es así. Hay cosas que son difíciles y hay cosas para las cuales hay que pelear. ¿Sabéis? La tierra prometida se consiguió tomar en muchos años. No fue algo instantáneo. Los filisteos estuvieron peleando contra Israel más allá incluso del reinado de David. Siempre habrá filisteos a nuestro alrededor. Y hay que pelear con ellos. ¿Cómo se llama tu filisteo? ¿Es la lujuria? ¿Es la pornografía? ¿Ese es tu filisteo? ¿Es el tabaco? ¿Cuál es tu filisteo? El que te está machacando día a día. ¿Qué es lo que todavía no has alcanzado de parte de Dios? Pues mira, está a un paso, está en tu decisión, está en tu esfuerzo diario, está en tu seguir adelante. Una tercera cosa que a mí me llama mucho la atención es que solamente tendrás aquello por lo que estás trabajando, por lo que te estás esforzando. Es decir, habrá cosas que nunca alcanzarás porque te conformaste. Hay cosas que nos hemos conformado. Hay mucha gente que se ha conformado con vivir pobremente de forma espiritual. Se ha conformado con venir los domingos. Se ha conformado con leer la Biblia cuando te la leen en el culto. Hay gente que se ha conformado. Y ¿sabes qué? Cuando te conformas, ya no tendrás nada más. Ya te lo adelanto yo.
Si te conformas, no alcanzarás ninguna bendición. Ninguna. No alcanzarás ninguna bendición. No sé si recordáis a Pedro, aquella noche infastua en la cual tomaron preso a Jesús. El libro de Juan nos dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Os acordáis de esa frase? Esa frase me ha hecho a mí mucho pensar. De hecho, he predicado sobre eso muchas veces. Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Y sabéis lo que ocurrió cuando Pedro seguía a Jesús de lejos? Que le negó cuando una simple sirvienta le puso en el momento de dar una declaración de fe. ¿Tú no conoces a este? Déjame, mujer, yo no conozco a este hombre de nada. Y así lo dijo 3 veces. Eso es lo que ocurre cuando seguimos a Jesús de lejos. Eso es lo que ocurre cuando nos conformamos con seguir a Jesús de lejos. Si tú te conformas con lo que tienes ahora mismo en cuanto a bendiciones, no esperes tener nada más, no esperes tener una vida de victoria, no esperes triunfar en el camino del Señor. Y tu vida aquí será eso exactamente, seguir a Jesús de lejos. No esperes triunfar sobre las tentaciones de esos filisteos. No esperes, porque ya tienes lo que quieres en realidad. En realidad ya tienes lo que quieres. Te has conformado. Lo último es que me gustaría enseñarte, bueno, ya seguro que lo sabes, la diferencia entre desear y querer. Hay una diferencia muy importante entre lo que deseas y lo que verdaderamente quieres. Te digo una cosa, ahora mismo tú eres lo que quieres ser. En este momento tú eres lo que quieres ser. Y me dirás, no, a mí me gustaría ser más santo, a mí me gustaría ser más sabio, a mí me gustaría hablar más. No, perdona, te estás equivocando. Tú eres exactamente ahora y tienes exactamente ahora lo que quieres tener. Ya está. La vida que tienes ahora es la que tú estás procurando tener. Porque hay una diferencia muy importante entre desear y querer. Yo deseo ser el mejor predicador del mundo y deseo ser, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Y entonces me pongo y oro. Señor, por favor, ayúdame. Y oro de corazón. No estoy mintiendo. Yo deseo ser más santo. Y cada vez que cierro mis ojos para orar, le digo, Señor, hazme más santo. Y lo hago de corazón, es cierto, no estoy mintiendo. Dios sabe que lo que estoy pidiendo es eso, y lo estoy pidiendo de verdad. Pero quiero serlo, porque si lo deseo, simplemente lo pido. Pero cuando me toca ponerme a estudiar la Biblia, qué pereza. Y dejo la Biblia. Me leo un texto, hago 4 apuntes y me vengo a predicar y así sale, allá. Esto es como aquel que desea dejar de fumar, pero todos los días visita el estanco. Es lo mismo exactamente. Es exactamente eso. Puede desear de fumar y diría, a mí, cómo me gustaría dejar de fumar. Ya podéis ver que estamos en contra del tabaco, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría, Señor, ayúdame a dejar de fumar, por favor? Señor, ayúdame, que yo quiero verme superar esta cadena. Ay. Y cuando termina de orar, se va a la calle y lo primero que hace es pasar por el estanco y coger 2 cajetillas de tabaco. Perdona, seguramente que lo deseas, pero no quieres. Porque si quisieras de verdad, no irías al estanco. Si quisieras de verdad, aguantarías el síndrome de abstinencia o el comúnmente llamado mono, y te aguantarías. ¿Por qué? Porque quiero de verdad dejar de fumar. ¿Entiendes? La diferencia entre el deseo y el quiero. Mirad, todos los creyentes deseamos ser más santos.
Todos los creyentes deseamos ser más buenos, deseamos tener una vida de cercanía con el Señor más importante. A todos los creyentes nos gustaría orar y sentir la presencia de Dios de una forma maravillosa. Aquello que sentimos una vez, quisiéramos recuperarlo. Todos deseamos eso, pero ¿quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Aquí sí que se puede decir aquello de pagar el precio de una forma objetiva y de una forma correcta. Aquí sí. No se puede decir que la vida cristiana hay que pagar el precio. Es en estas bendiciones de la vida diaria donde hay que pagar el precio. Aquí sí. Aquí sí. Porque pagar el precio significa que no solamente deseas algo, sino que quieres conseguirlo. ¿Por qué no es tu vida más santa? Porque lo deseas, pero no lo quieres. Tienes exactamente lo que de verdad quieres. Alcanzar las bendiciones significa someternos a las condiciones que Dios ha marcado para que la alcances. Es así de claro. Por tanto, creyente, no vale con decir es que no puedo. En realidad es que no quieres. Qué fuerte, ¿verdad? La verdad es que cuando yo leía y trabajaba y oraba y escribía estas notas, decía, madre mía, qué palo más duro me estoy dando yo a mí mismo. Porque yo soy de los que oran de verdad fervientemente en algunos aspectos de mi vida. Pero el Señor me decía, amigo, tú deseas muchas cosas, pero ¿las quieres de verdad? Y yo sé que aquí, cada uno de los que estamos aquí, estamos pasando por la misma batalla. Hermano, hermana, tú ya tienes la salvación. Si has entregado tu vida a Jesucristo, tú ya tienes la salvación. No pidas por la salvación, ya la tienes, ha sido regalada, créetelo, ya la tienes. Y en el cielo te está esperando una morada. No lo pidas tampoco, ya está lista, porque Jesús dijo que iba a subir al cielo a preparar una morada para ti. O sea que ya está lista, no te preocupes, ya la tienes. Pero tienes que aprender a alcanzar las bendiciones que Dios te ha puesto en una mesa y está esperando que vayas a recogerlas. ¿Te levantarás? Es muy penoso ver a cristianos vivir como pordioseros espirituales cuando son millonarios en el espíritu. A veces somos pordioseros espirituales. Miramos a los demás y encontramos allí todo tipo de excusas para no ponernos nosotros a servir al Señor y a transformar nuestra vida como tendríamos que transformarlas. Estamos acostumbrados a sufrir viendo creyentes atados por miles de pecados con los cuales dicen batallar, pero que en realidad no están batallando con ellos. Están conformándose con vivir de esta manera. Es triste ver iglesias que dormitan, echándose siestas constantemente y no siendo impacto en una sociedad que se muere sin ningún tipo de esperanza. Sí, Dios quiere usar nuestra debilidad para impactar la sociedad. Pero cuando habla de nuestra debilidad, está hablando de nuestra poca influencia quizá de número o nuestra poca influencia quizá de capacidad económica, quizá nuestra falta de estudios en algunos casos, pero no está hablando de nuestra pobreza espiritual, porque Dios nos ha hecho ricos con su propia, la muerte de su Hijo Jesucristo, con la muerte de nuestro Señor Jesús. Dios nos ha hecho ricos. Y tú tienes la posibilidad de crecer en estas bendiciones. ¿Cómo? No conformándote, lo primero. ¿Cómo? Persiguiendo las bendiciones. ¿Cómo? Insistiendo. ¿Cómo? Buscando, de verdad queriendo que Dios toque tu vida, que Dios haga esa obra que el Señor tiene preparada para ti. Dios quiere usarte como eres, con tu personalidad, y quiere cambiar tu carácter. Son dos cosas.
Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Y Él está esperando. Él está esperando que pasemos, que demos el salto del deseo al querer. Que si nuestra vida está atada con un pecado, peleemos con nuestra carne cada día. A veces hay que pelear con nuestra carne cada día. Es verdad. Y a veces estaremos peleando con nuestra carne toda la vida. Pero ¿sabes? Cuando Dios te ve que no solamente le pides muy santamente algo, sino que te pones manos a la obra, es cuando derrama de sus fuerzas. Es entonces, no antes. Es entonces, no antes. Y es el momento en el que comienzan las victorias. Ese es el momento de la victoria. Cuando por fin dices, ya está bien, tanta derrota, soy un pordiosero espiritual. Cuando tengo a mi alcance tanta maravilla, tanta riqueza en el Señor. Cuando dejas de desobedecer al Señor y cuando empiezas a obedecerlo de verdad, de corazón, es entonces cuando empiezan a pasar cosas. Es entonces cuando el Señor empieza a triunfar en tu vida. ¿Por qué? Porque has dejado de pedir, ay Señor, dame, dame, y has empezado a tomar las bendiciones que Dios ya te ha dado. La tierra prometida había que pisarla, había que implantarse en ella, había que pelear la buena batalla. Y cuando la peleaban, la victoria estaba asegurada. Desde el otro lado del Jordán no había victoria. Por mucho que lo pensaran, ay Señor, dame la victoria, quizá esperaban que los cananeos se fueran por su propia decisión. ¿Es eso lo que querían? Eso es lo que queremos nosotros a veces. Señor, que se vayan los enemigos y entonces entraremos. Nunca es así. Nunca es así. Nosotros tenemos que pedir, Señor, pon en mí la decisión, la voluntad de tomar decisiones. Y entonces te metes en el agua y te mojas hasta las rodillas y entonces el agua se abre. Tienes que entrar y rodear Jericó 7 veces. Y entonces los muros se caen. Y tienes que entrar. Y tienes que echar fuera al enemigo. Eso es lo que hay que hacer. Así es como hay que vivir. No solamente deseando cosas, sino tomando el sitio que tienes que tomar. Haciendo verdaderas decisiones y diciendo, Señor, en tu nombre, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Amén? Amén. Vamos a inclinar un momento nuestras cabezas. Bendito Dios, tú eres el Señor. Señor, queremos pedir perdón en esta mañana porque hemos deseado tantas cosas y hemos